Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos. Los saluda el doctor Agustín Celorio. El día de hoy, desde el desarrollo de las 28ª Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, que se celebran en la Ciudad de México de los días 8 al 13 de noviembre. Es un orgullo y una satisfacción que se encuentren con nosotros 4 de los grandes tributaristas y penalistas de Latinoamérica y de Iberoamérica. Me refiero a los doctores Horacio de la Roca, presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, el doctor César García Novoa, que es doctor y catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad Santiago de Compostela en España, el doctor Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho Penal de la propia Universidad de Santiago de Compostela, así como nuestro amigo el doctor Carlos Huefe, participante de la delegación venezolana y quien representa a la Universidad Central de Venezuela, al igual que la Universidad Monte Ávila. Quisiera preguntarles en primer lugar, queridos amigos, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes respecto a la relevancia de estas jornadas latinoamericanas de derecho tributario y en particular el tema que origina las 28ª jornadas aquí en México? Bueno, antes que nada, buenos días para todos. Muchas gracias por la convocatoria. Está tratando un tema que es de absoluta actualidad. Es decir, los BEPS han venido como una medicación sagrada. Creo que no lo son, creo que hay que discutirlo. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para llegar a buen puerto. Me parece que tanto el tema BEPS como el tema de convenios de doble imposición y como todo lo que tiene que ver con tributación internacional es un tema de suma actualidad. En primer lugar, quiero manifestar que estas 28 ya jornadas latinoamericanas de derecho tributario están siendo un auténtico éxito y todo el trabajo excelente que ha llevado a cabo la Academia Mexicana de Derecho Tributario se está viendo en la práctica, está teniendo como resultado unas magníficas jornadas. No se puede entender el derecho tributario en América Latina sin las aportaciones del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que fundamentalmente tienen lugar a través de las resoluciones que se aprueban en las distintas jornadas latinoamericanas de derecho tributario. Buena parte de los grandes textos internacionales que se han fraguado en el ámbito de América Latina han tenido en cuenta esta doctrina del ILAT. Y ahora, cuando aparecen documentos a nivel internacional, como los BEPS, que están siendo tratados en los dos temas fundamentales de estas 28 jornadas, es cuando la función de creación de doctrina, de intercambio de ideas y de defensa de la cultura jurídica de los países latinoamericanos que lleva a cabo el ILAT en todos estos años, es más justificada que nunca. El Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, como se mencionaba hace unos minutos, es una de las instituciones más antiguas y más prestigiosas en la generación de doctrina. En este sentido, los trabajos de las jornadas latinoamericanas de derecho tributario pueden analizarse desde una doble vertiente. Desde una vertiente, en primer lugar, histórica, que en alguna expresión feliz ha sido denominada como el ADN o la impronta biológica, llamémoslo así, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que ha sido en la de formulación de conceptos, sentar bases, afinar el perfil de las instituciones fundamentales de nuestra disciplina en los países de Iberoamérica. Y desde ese punto de vista, el aporte histórico del ILAT es francamente indiscutible. En resumen, estamos en presencia de uno de los eventos más importantes de la generación de doctrina de al menos nuestro hemisferio, y podría decirse sin temor a equivocarse que es una referencia importante a nivel mundial a los efectos del estudio de las perspectivas de desarrollo de la fiscalidad a nivel mundial. ¿Cuál es la percepción que en tu carácter de investigador, de académico, de docente, tiene el derecho penal tributario en un contexto internacional en este momento? Estos nuevos tiempos del derecho tributario, influido por estas corrientes internacionalistas, no nos deben hacer olvidar que en última instancia la relación del contribuyente, la relación tributaria del contribuyente es con su propio Estado.
Por tanto, el contribuyente no va a tener nunca relaciones tributarias con Naciones Unidas, no vamos a pagar impuestos a Naciones Unidas, vamos a seguir pagando impuestos a nuestro país, a nuestra región, a nuestro municipio. Y por tanto, la relación jurídico-tributaria se va a seguir entablando entre el contribuyente y estas entidades territoriales. Y el derecho penal tributario es fundamental porque es el elemento que garantiza la obligatoriedad del derecho tributario. La obligación tributaria no sería una obligación jurídica y no sería coactiva si no tuviera el elemento de la pena, la sanción administrativa o de la pena como garantía de su cumplimiento. Sería una obligación natural, una obligación moral que se pagaría si se quiere pagar, y si no hubiera ese elemento de coactividad. Y en el fondo lo que refuerza la coactividad, lo que sustenta la coactividad de la obligación tributaria es la sanción, el aparato sancionador. No es casualidad que en esta mesa estemos un tributarista al que le gusta mucho el derecho penal y las cuestiones de derecho penal tributario, derecho sancionador tributario, un experto en derecho sancionador tributario y un penalista, porque realmente es un punto de encuentro entre el derecho penal, entre el derecho punitivo y el derecho tributario. ¿Cuál es su impresión y cuáles serían sus comentarios respecto a esta vinculación que tiene el blanqueo de capitales con el delito de fraude fiscal y su importancia en el desarrollo y necesidad de estudio profundo? El delito fiscal, según la jurisprudencia y según las legislaciones en la mayor parte de los estados, la cuota tributaria defraudada del delito fiscal puede ser objeto material idóneo del blanqueo de dinero, y eso genera muchísimos problemas especialmente en el momento que estamos viviendo de expansión penal del blanqueo de dinero, con castigos del autoblanqueo, la simple posesión y la mera utilización, que hace que se pueda castigar en principio a aquel que defrauda a la hacienda pública y después posee esa cantidad de dinero. Eso no tiene sentido y infringe uno de los principios básicos del derecho penal, el principio non bis in idem. Algunos supuestos se pueden descartar claramente del castigo. Sin embargo, el non bis in idem sí permite un doble castigo cuando nos hallamos ante bienes jurídicos diferentes. De manera que hay otras modalidades de blanqueo de dinero, como el blanqueo de dinero por utilización, que sí admite el doble castigo cuando uno ha sido castigado por el delito fiscal previo. Y como digo, genera múltiples problemas que tienen que ser estudiados desde un punto de vista internacional, porque en la medida en que el blanqueo de dinero es un fenómeno global, las iniciativas estatales, legislativas y doctrinales aisladas están condenadas al fracaso. De ahí la necesidad de este estudio conjunto. ¿Cuál es el desarrollo que tiene el derecho penal tributario en Argentina y la importancia que tiene esta materia en el contexto tributario? La Comisión de Derecho Penal Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales tiene su origen en el año 93 y te diría que es una de las comisiones con más presencia y es una comisión que, además de generar doctrina en el tema penal tributario, es la que tiene a su cargo la organización de las jornadas. Ya llevamos 10, son ininterrumpidas. Es decir, nunca hemos dejado un año sin tener una jornada, con lo cual me parece que el camino de ustedes es un camino absolutamente necesario. Es muy importante que ustedes cuenten también con la doctrina española, que ha hecho punta en este tema. Realmente nosotros nos hemos nutrido muchísimo de los españoles cuando hablamos del tema penal tributario en la República Argentina. Es un tema que en la Argentina ya lleva más de 20, ya estamos por los 25 años. En el 90 estuvo la 23771, que luego fue modificada por la 24769. Hay todo un camino por recorrer, hay cambios constantes, tenemos una serie de problemas, no lo voy a negar. Pero bueno, a través de estos encuentros, a través de estos eventos, lo que tratamos de lograr es aportar ese granito de arena para que las autoridades y obviamente el Congreso tome esas recomendaciones que hacemos para realmente efectuar las modificaciones que creemos necesarias deben hacerse en la ley penal tributaria. ¿Cuál es su perspectiva en términos del fraude fiscal en el IVA y el llamado fraude carrusel? El fraude concretamente en operaciones de tributación al consumo y por la vía de reproducción ficticia de operaciones, sobre todo con bienes móviles, con bienes de fácil desplazamiento intracomunitario, para la generación de créditos fiscales ficticios susceptibles de recuperación por vía de exportación intra o extracomunitaria.
conocido como Operación Trucha, Fraude Carrusel. Es uno de los principales retos que se imponen a la efectiva vigencia, a la efectiva coactividad de los sistemas tributarios modernos. Logramos que se concretara una participación del sector académico argentino para que participen con nosotros en las próximas segundas jornadas internacionales de Derecho Penal Tributario, que como hemos referido vamos a celebrar en México el 19, 20 y 21 de mayo del 2016. ¿Qué nos puedes decir respecto a esa concreción, a ese acuerdo de mutua participación con el profesorado y los académicos argentinos que vendrán a participar con nosotros? Han hablado con profesionales de primer nivel, es decir, uno de ellos es la doctora Marta Narcella, que es una penalista de nombre en la República Argentina. Además, creo que han conversado con César Lidvin, que es otro profesional en ciencias económicas que está dedicado al tema penal tributario. Teresa Gómez, que también ha hecho una especialización en Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y me parece que es gente que puede aportarle bastante, ¿no? Es decir, puede aportarle mucho a esa segunda jornada. Estos eventos son sumamente importantes porque generan doctrina, porque generan una línea y realmente es bastante, el tema de derecho penal tributario es un tema sumamente complicado, básicamente porque está en juego uno de los valores fundamentales del individuo, ¿no? El primero es la vida y el segundo es la libertad, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que tener normas claras para que se respete a ultranza ese principio constitucional, ¿no? Usted tuvo la oportunidad de participar con nosotros en el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario en estas primeras jornadas internacionales que llevamos a cabo. Ha sido una experiencia desde el punto de vista científico y académico excelente, una organización difícilmente superable y un nivel tanto de los ponentes como de los temas tratados de enorme calidad y creo que va a ser un punto de referencia fundamental en los próximos años para el estudio del derecho penal tributario en México y por lo tanto en lo que yo pueda siempre me vais a tener a vuestra completa disposición y desde luego apoyando una experiencia que en su primera edición me ha parecido excelente y que estoy seguro que esa excelencia va a continuar en las próximas ediciones, desde luego en la edición del año 2016 y en las siguientes. Creo que es un trabajo magnífico el que se está realizando. Como han podido observar, queridos amigos, la participación de estos 4 grandes tributaristas que han estado el día de hoy con nosotros dan una muestra palpable de los trabajos de estas 28ª Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Esto es muy importante porque da cuenta de los trabajos del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario y en particular de la celebración de las segundas jornadas de Derecho Penal Tributario que celebraremos aquí mismo en la Ciudad de México los días 19, 20 y 21 de mayo del 2016. Muy buenos días y hasta la próxima.